Bienvenidos al radar geopolítico semanal de Geopolítica Diaria para esta semana que empieza, del 20 al 26 de julio. La semana que se cierra dejó el colapso de una tregua de 4 años entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen, un Congreso estadounidense presionado para decidir si sigue pagando una guerra que ya lleva meses, y un relevo en el Partido Laborista británico que ya apuntaba a esta semana concreta para materializarse en Downing Street. Todo ese material entra ahora en una agenda con 2 guerras abiertas en Oriente Medio, una cita en Manila que reúne a las principales potencias del mundo, y 2 procesos políticos, en Londres y en Brasil, que empiezan a redefinir quién habla en nombre de esos países. La guerra entre Estados Unidos e Irán concentra el mayor riesgo de la semana. El conflicto, que arrancó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, ha entrado en su fase más intensa desde que la tregua alcanzada en junio se rompió a comienzos de julio. Estados Unidos ha encadenado varias noches consecutivas de bombardeos contra infraestructura militar, energética y de transporte iraní, mientras Irán ha respondido con ataques contra buques en el estrecho de Hormuz y con disparos hacia bases y ciudades de países vecinos como Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y Jordania. El tráfico marítimo por el estrecho, una de las principales rutas de exportación de petróleo del mundo, se mantiene muy por debajo de sus niveles habituales. Lo que convierte esta semana en decisiva no es solo el frente militar, sino uno legislativo en Washington. El Congreso estadounidense tiene previsto votar esta semana una resolución presupuestaria de $95.000 millones que financiaría, entre otras partidas, buena parte del coste de la guerra. El mecanismo elegido, conocido como reconciliación presupuestaria, permite a la mayoría republicana aprobar el gasto sin necesidad de los votos demócratas que normalmente se requieren en el Senado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defiende la medida como necesaria para proteger la seguridad nacional, aunque republicanos fiscales conservadores han cuestionado que el paquete no incluya recortes que compensen el gasto. Por su parte, los demócratas Hakeem Jeffries y Adam Schiff insisten en que la guerra carece de autorización del Congreso y preparan una nueva resolución de poderes de guerra, un mecanismo legal que permitiría al legislativo obligar al presidente a poner fin a las hostilidades si éstas no cuentan con ese respaldo. En el terreno diplomático, el panorama se ha enfriado. El gobierno iraní ha declarado que no tiene previsto retomar las negociaciones y el líder supremo, Mojtaba Khamenei, ha señalado que la firma del presidente estadounidense ya no ofrece ninguna garantía, en referencia al colapso de la tregua de junio. Desde la administración Trump, el vicepresidente J.D. Vance, encargado de la negociación con Irán, ha reconocido que la vía exclusivamente militar no bastará para resolver el control iraní del estrecho, mientras el propio Trump ha advertido con intensificar los bombardeos si Teherán no regresa a la mesa. Si el Congreso aprueba la financiación, la guerra contaría con respaldo presupuestario para continuar varios meses más. Si fracasa, la Casa Blanca tendría que recurrir a otras vías para sostener el esfuerzo militar, lo que podría forzar una revisión del ritmo de la campaña. Ese mismo pulso entre Washington y Teherán ha reabierto un frente que llevaba 4 años en calma. El 13 de julio, el movimiento hutí lanzó misiles y drones contra el aeropuerto internacional de Aba, en el sur de Arabia Saudí, horas después de acusar a Riad de haber bombardeado el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní con una delegación hutí a bordo. El ataque rompió la tregua informal vigente desde marzo de 2022 entre Arabia Saudí y los hutíes, que controlan buena parte del norte de Yemen y reciben respaldo de Irán. Esta tregua sigue, según analistas citados por medios de la región, pendiente de un hilo. El Ministerio de Defensa yemení respaldado por Riad ha advertido de que su paciencia se ha agotado y que cualquier nueva violación del espacio aéreo yemení reconocido internacionalmente desencadenará una respuesta militar. El movimiento hutí, por su parte, calificó los ataques saudíes de agresión y anunció el fin de la fase de distensión que mantenía desde hace años. El Departamento de Estado estadounidense ha confirmado que Arabia Saudí informó a Washington antes de su ofensiva contra el aeropuerto de Saná, y ha reiterado su respaldo a Riad frente a lo que describe como agresión respaldada por Irán. Si la escalada continúa, el riesgo no se limita a Yemen, ya que un conflicto abierto entre Arabia Saudí y los hutíes podría extenderse a la navegación por el Mar Rojo, una ruta que Arabia Saudí ha usado para exportar petróleo sin depender del estrecho de Hormuz.
A la vez, en otro punto donde Irán proyecta influencia a través de un aliado armado, Beirut busca esta semana el resultado contrario al de Yemen, no la escalada, sino el desarme. El presidente libanés, Joseph Aoun, viaja el martes 21 de julio a la Casa Blanca para reunirse por primera vez cara a cara con Donald Trump, en la primera visita de un jefe de Estado libanés a Washington en cerca de 20 años. Aoun lleva un plan para desarmar a Hezbollah, el grupo armado respaldado por Irán, y para lograr la retirada de las tropas israelíes que continúan ocupando una franja del sur del Líbano meses después del acuerdo marco firmado entre Beirut e Israel el 26 de junio. El encuentro llega en un momento delicado. Cientos de miles de libaneses siguen desplazados por los bombardeos israelíes, y Hezbollah ha rechazado de forma explícita tanto las conversaciones directas del gobierno con Israel como cualquier intento de despojarlo de sus armas. El propio Aoun ha señalado que el acuerdo firmado con Israel es un marco y no un tratado definitivo. Israel, mientras tanto, mantiene operaciones militares en el sur libanés pese al acuerdo, y su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha solicitado por separado su propio encuentro en la Casa Blanca. Según fuentes citadas por medios regionales, representantes de Líbano e Israel tienen previsto además reunirse la próxima semana en Roma, aunque funcionarios libaneses han dicho no haber recibido notificación previa de ese encuentro. Si Aoun logra que Washington presione a Israel para fijar un calendario de retirada, el gobierno libanés ganaría margen frente a Hezbollah. Si no lo consigue, la presión seguiría recayendo casi en solitario sobre un ejército libanés que hasta ahora ha tenido escaso éxito conteniendo al grupo. Mientras Washington concentra buena parte de su aparato diplomático y militar en estos dos frentes de Oriente Medio, esa misma maquinaria enfrenta esta semana un tercer examen simultáneo, a más de 10.000 kilómetros de distancia. Manila acoge entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio una serie de reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el bloque regional que agrupa a 11 países y que este año preside Filipinas. El martes 21 se celebra la reunión formal de cancilleres del bloque, seguida al día siguiente por encuentros con socios externos como China, Japón y Corea del Sur, y por reuniones bilaterales en las que se espera la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el canciller chino, Wang Yi, el canciller ruso, Sergei Lavrov, y representantes de India, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El jueves 23 se suma el Foro Regional, el principal espacio de diálogo sobre seguridad en la región Indo-Pacífica, y la semana cierra el viernes con los actos por el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático. Detrás de la agenda protocolaria hay una disputa de fondo entre Filipinas y China por el mar de China Meridional. El gobierno filipino reclama un código de conducta vinculante que incorpore el fallo de La Haya de 2016, que respaldó buena parte de las reclamaciones filipinas frente a China. El gobierno chino, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, sostiene que el mar de China Meridional es un espacio compartido y que el código debe limitarse a la gestión de crisis, sin incorporar ese fallo, que Pekín no reconoce. Analistas citados por medios especializados en la región señalan que el bloque, que funciona por consenso y que incluye a países con fuerte dependencia económica de China, ha tenido dificultades históricas para adoptar posiciones conjuntas sobre esta disputa. La semana incluye además el primer contacto en 5 años entre cancilleres del bloque y un representante de alto nivel del gobierno respaldado por los militares en Myanmar, en un intento de reactivar la hoja de ruta regional para poner fin a la guerra civil en ese país. Si las conversaciones logran avanzar, sería la primera señal de apertura tras años de aislamiento diplomático de Myanmar dentro del bloque. Esa misma pregunta sobre hasta dónde puede estirarse la atención de las grandes potencias se plantea también en Europa. El lunes 20 de julio, Andy Burnham asume el cargo de primer ministro del Reino Unido, en sustitución de Keir Starmer, forzado a dejar el cargo tras una rebelión interna del Partido Laborista. Burnham, hasta ahora alcalde del área metropolitana de Manchester, llega a Downing Street con una política exterior ya condicionada por las mismas dos guerras que dominan esta agenda, la de Irán y la de Ucrania, además de una crisis del coste de la vida y el ascenso del partido populista Reform en las encuestas. En su primer discurso como líder laborista, Burnham prometió devolver la esperanza al país y trasladar poder desde el gobierno central hacia ciudades y regiones, aunque ha revelado pocos detalles sobre sus prioridades en política exterior.
Medios británicos han señalado que su llegada podría abrir un giro en la posición del Reino Unido sobre Gaza, aunque el propio Burnham no ha confirmado ningún cambio concreto en ese sentido. Uno de sus primeros anuncios ha sido la cancelación del proyecto de identificación digital que impulsaba el gobierno saliente. Si Burnham mantiene la línea de política exterior heredada de Starmer, el cambio en Londres tendría un impacto limitado en la agenda internacional. Si, en cambio, introduce ajustes visibles sobre Oriente Medio o sobre el respaldo a Ucrania, el Reino Unido pasaría a ser una variable menos predecible dentro de las alianzas occidentales que hasta ahora ha respaldado de forma consistente. Mientras en Londres el relevo se produce dentro de las reglas conocidas de la democracia parlamentaria, al otro lado del Atlántico un realineamiento político se hace visible por otra vía, la de las urnas que se acercan en la mayor economía de América Latina. El sábado 25 de julio, el Partido Liberal celebra en San Pablo, Brasil, su convención nacional, en la que oficializará la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre. El acto llega marcado por acusaciones sobre el origen de su financiación y por una fractura familiar pública con su madrastra, Michelle Bolsonaro, que renunció a la presidencia del ala femenina del partido. La convención tiene una dimensión que trasciende la política interna brasileña. El presidente argentino, Javier Milei, viaja a San Pablo para respaldar públicamente la candidatura de Bolsonaro y visitará además a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria por su papel en un intento de golpe de Estado. El viaje de Milei confirma un eje político entre gobiernos de derecha de la región que se proyecta como contrapeso al gobierno de izquierda del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo propio partido celebrará una convención equivalente el 2 de agosto para confirmar su candidatura a la reelección. Si Bolsonaro logra consolidar el respaldo del electorado conservador y evangélico pese a las controversias que rodean su candidatura, la disputa de octubre se perfilaría como un nuevo pulso regional entre los bloques que hoy encabezan Lula y Milei en América del Sur. Esta semana conviene además mantener en el radar la tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México sobre la revisión del tratado comercial que ambos países comparten con Canadá, que arranca el martes 21 de julio en Ciudad de México en medio de aranceles y sin acuerdo sobre una prórroga automática. En Sudán, el grupo paramilitar que controla buena parte de Darfur y el ejército sudanés siguen sin coincidir sobre los términos de una tregua humanitaria propuesta por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, mientras en la frontera entre Pakistán y Afganistán la mediación china tampoco ha logrado traducirse en un alto el fuego estable. El hilo que atraviesa esta semana no es un conflicto concreto, sino una pregunta sobre capacidad. Estados Unidos sostiene una guerra activa contra Irán, intenta contener su desbordamiento hacia Yemen, empuja simultáneamente un plan de desarme en Líbano y envía a su principal diplomático a una cumbre en Asia donde China y Rusia disputan cada centímetro de influencia. Downing Street y Brasilia, entre tanto, eligen esta semana quién habla en su nombre justo cuando esa capacidad de atención se pone a prueba en varios frentes a la vez. La incógnita que deja esta agenda no es solo si cada crisis se resuelve por separado, sino si alguna potencia, empezando por la que más frentes sostiene, puede permitirse seguir presente en todos ellos sin que uno acabe restando fuerza a los demás. Gracias por escuchar este radar geopolítico semanal. Sigue el canal de Geopolítica Diaria, dale a me gusta y compártelo con quien también necesite esta brújula antes de que arranque la semana.